La columna se llama Espionaje, represión y narcogobiernos. Parece la combinación perfecta para una dictadura. Sí, el gobierno mexicano no solo firmó un convenio de espionaje con el gobierno ruso, sino que al mismo tiempo decidió la compra de millones de bombas de gas lacrimógeno para dispersar multitudes, mientras que se confirma que a los ojos de todos crece sin freno el narcogobierno o los narcogobiernos en distintos estados del país, sobre todo del partido Morena. Todo ello, claro, luego de que senadores del PRI, PAN y PRD junto con los de Morena pactaron que los militares y los marinos sigan en las calles hasta el 2028. Sin duda todo un cóctel explosivo propio de la preparación de una dictadura que habría escandalizado a todos, en especial a los opositores, en el México previo a julio de 2018. Sin embargo, en el México de hoy, en el país de un solo hombre, nadie dice nada. En el Congreso de la Unión tampoco se escuchan las voces del Poder Judicial y en especial de los integrantes de la Suprema Corte, en tanto que los políticos de partidos opositores no se recuperan de la aplastante derrota que les impuso el tirano de Palacio. Y es que en efecto, en el México de hoy ya no existe la saludable división de poderes, tampoco operan los contrapesos institucionales y mucho menos aparecen los garantes del respeto a la Constitución, los santones del Tribunal Superior. Sí, el presidencialismo mexicano parece reducido a la dictadura del rey de Macuspana, aquel que lo mismo compra conciencias de legisladores adversarios que amenaza a jueces, ministros y magistrados, y en el extremo del autoritarismo ordena callar a los medios, a los críticos, mientras premia sin pudor a lacayos y aplaudidores. Por eso, a nadie parece importarle que el tirano de Palacio monta su dictadura paso a paso a los ojos de todos y sin ninguna resistencia, mientras que una sociedad perezosa se debate en el dilema de encontrarle las mamaderas a la perniciosa polarización social. Pero vamos por partes. Luego del escándalo por el descubrimiento de que el gobierno mexicano espía a sus críticos y opositores con el sistema Pegasus, a pocos les llamó la atención que López Obrador pactó con el gobierno ruso la instalación en México de uno de los más sofisticados sistemas de espionaje político y social implantado por la Rusia de Putin. En efecto, recientemente el gobierno mexicano firmó un convenio con el de Rusia para instalar en nuestro país el sistema satelital GLONASS, tan potente como los sistemas de espionaje norteamericanos. El sistema ya se utiliza en Venezuela, Nicaragua y Brasil, y su versatilidad es tal que se puede utilizar para el espionaje, el monitoreo del espacio y sobre todo para orientar misiles nucleares. Claro, frente al escándalo, el gobierno de México se apresuró a negar la versión, a pesar de que el gobierno ruso insiste en que sí se produjo la alianza con México. Curiosamente, la tecnología rusa de espionaje y control social llegó a México de la mano de la dictadura de López Obrador y justo se utilizará cuando el gobierno mexicano logró que militares y marinos y guardias nacionales estén en las calles hasta el año 2028. Pero ese es apenas el principio de los preparativos represores del dictador mexicano. Resulta que el pasado sábado, el diario El Universal reveló documentos que confirman que la Secretaría de la Defensa inició el proceso de licitación, es decir, de compra, de casi 3 millones de proyectiles lacrimógenos, conocidos como bombas lacrimógenas. Según la licitación, los proyectiles de gas lacrimógeno serán utilizados para mantener el orden y la seguridad interior del país. ¿Y eso qué quiere decir? ¡Bingo! Que las fuerzas castrenses mexicanas, a solicitud del tirano López, estarán listas no solo para llevar a cabo un espionaje selectivo en todo el territorio nacional, sino para reprimir con gas lacrimógeno a los ciudadanos que se atrevan a protestar contra la dictadura. Es decir, que frente al gobierno autoritario de López Obrador, el mandato del criminal Díaz Ordaz queda en calidad de juego de niños.
Pero mientras que el gobierno mexicano se fortalece para endurecer sus prácticas dictatoriales, también colabora con el fortalecimiento de las bandas del crimen organizado y del narcotráfico. Y es que a partir del hackeo de Guacamaya Leaks siguen apareciendo pruebas de que el gobierno de Obrador mantiene un vínculo perverso con las mafias criminales. Los documentos revelaron que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, colocó en su gobierno a personeros de las bandas dedicadas al tráfico de combustible, mientras que otros documentos confirman que la Sedena descubrió la venta de armas de uso exclusivo del ejército a los cárteles de la droga y lo peor, que la venta se llevó a cabo desde el campo militar número 1. El mismo hackeo revela que, por ejemplo, en Nayarit el partido Morena mantiene vínculos con el cártel de los Beltrán Leiva, mientras que al gobierno de Tamaulipas se sumó como secretario de gobierno el presunto responsable de la masacre de San Fernando, al tiempo que las mismas filtraciones confirman que la Sedena descubrió complicidad de altos funcionarios de los estados de Morelos, Guerrero y Veracruz con las bandas criminales. Incluso en Morelos el detalle de la complicidad es tal que además de las ligas del gobernador Cuauhtémoc Blanco con los criminales fueron identificados 18 alcaldes en funciones que están al servicio de las bandas de secuestradores, de la venta de droga y trata de personas, al tiempo que diputados locales y jueces también aparecen en la nómina del crimen organizado. ¿Qué más pruebas necesitan los ciudadanos para entender que López Obrador instala en México una dictadura y un narco gobierno militar? Al tiempo.